Métodos en filosofía. Los métodos en la filosofía intentan conocer el objeto de la filosofía, es decir, el conocimiento mismo. Ahora bien, dentro de estos métodos existen varios métodos, y para poder explicar los primeros dos, me voy a tomar el tiempo de explicarlos juntos, que son el método empírico racional y el empírico únicamente. Como bien lo dice su nombre, el empírico racional y el empirismo se refieren a la experiencia que se tiene en la búsqueda del conocimiento, a la experiencia que se tiene a través de los sentidos, pero en el caso del empírico racional, también en función de la razón, del razonamiento que podamos hacer a partir de lo que estamos experimentando. El empírico racional, por ejemplo, busca explicar por qué 2 más 2 es igual a 4. Entonces está comprobando un conocimiento, está explicando un conocimiento. Mientras que, por ejemplo, el empirismo busca explicar aquello que percibimos a través de los sentidos y que va a aumentar nuestro conocimiento. Método racionalista. Este afirma la primacía de la razón por encima del empirismo y todo lo que ya habíamos platicado. Entonces, un ejemplo de si vamos a explicar el amor, no lo vamos a explicar como un sentimiento, sino que el método racionalista lo va a explicar como el proceso que lleva el cerebro a cabo a través de la dopamina y otras sustancias para generar ese sentimiento, para generar aquello que nosotros llamamos un sentimiento. Método analítico-lingüístico. Este método nace en el siglo XX y quienes lo postulan plantean que existe una imprecisión en el uso del lenguaje y por tal motivo es necesario que la filosofía analice la precisión, la exactitud con la que se utiliza el lenguaje para generar conocimiento. Entonces, por ejemplo, y algo que yo siempre he dicho, el lenguaje de nosotros los latinos, especialmente de nosotros los guatemaltecos, es muy inexacto. Cuando nosotros hablamos de forma muy general, de forma muy ambigua, y muchas veces utilizamos palabras que no aplican a lo que realmente queremos decir. Por ejemplo, si yo pido un vaso de agua, a lo que yo me estoy refiriendo es que quiero un vaso, independientemente de la forma o capacidad, con agua. Pero lo que técnicamente estoy diciendo es que quiero 250 mililitros de agua. Entonces, en ese sentido, es donde la filosofía entra a analizar si lo que estoy diciendo tiene la exactitud necesaria para generar conocimiento. Método hermenéutico. Este es similar al analítico lingüístico, con la diferencia de que este no analiza el lenguaje hablado, sino más bien se centra en analizar los textos y lo que está implícito en estos textos. Entonces podríamos poner el ejemplo del estudio hermenéutico de la Biblia, en el que se estudia no solo el texto como tal, sino el contexto tanto histórico como geográfico, para entender qué es lo que el autor en ese momento quería dar a entender.